y me encantaría, bueno, pues presentarles formalmente en la sesión a Daniel Barrera. Daniel Barrera es un gran coach, es un profesional en toda la extensión de la palabra. Le decía yo desde temprano que estamos honrados y privilegiados de que nos comparta una historia de éxito. Estás allá en Puebla, Daniel, ¿cierto? Y, es correcto, en Puebla, aquí bueno, estamos. Gracias. Y bueno, pues es un Action Coach certificado y bueno, pues me encantaría que disfrutaran la plática y en este momento, bueno, si me apoyas, Adam, para darle el control, a ser hospedador a Daniel. Y Daniel, pues, por favor, te cedo el micrófono, adelante, compártenos tu caso. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder estar con ustedes. Me siento honrado de participar el día de hoy aquí y sobre todo agradecido con la invitación. Pues antes que nada quisiera confirmar con ustedes que esto es un espacio de crecimiento, de desarrollo y sobre todo de un análisis que estoy convencido que les puede generar valor en su día a día como líderes y dueños de empresa. Algo con lo que quisiera empezar es recordándoles que siempre nuestra participación y nuestra atención es clave en este tipo de espacios. Está comprobado que si nosotros escuchamos, obtenemos un 7% de lo que estamos recibiendo. Si nosotros apuntamos y tomamos nota, recibimos un 50%. Pero si nos involucramos activamente y estamos atentos al 100%, podemos lograr arriba del 90%. Entonces, yo les agradezco y los felicito por estar aquí hoy y sobre todo porque se den la oportunidad como líderes de empresa y dueños de crecer y de desarrollarse y darse este espacio para ello. En los negocios, como saben, lo más valioso es el tiempo y voy a hacer de esto lo más productivo para ustedes para que se lleven el mayor valor y contribución a su vida y a su negocio. Acuérdense que business no significa business, no significa estar ocupado. Hoy quiero hablar precisamente de algo que son los 5 caminos que ya conocen, pero cómo estamos invirtiendo tiempo en ellos para que se vuelvan realidad. Y hoy, con un caso de éxito que quiero compartirles, voy a hacer lo más claro y explícito posible para que se lleven el máximo valor. La historia, un poco para entrar en detalles. Esta es una empresa obviamente orgullosamente mexicana, fundada aquí en Puebla hace ya 100 años. Hoy en este año cumple 100 años la empresa. Una empresa que estoy teniendo el gusto y el honor de acompañar a la 4ª generación que inició esta empresa. Una empresa que pues empezó como una empresa familiar tradicional, 100%. Una empresa que pues venía regida por su principal fundador, que pues como todos sabemos, a veces son estilos simplemente, ni buenos ni malos, son estilos. Y hoy les puedo decir más que una empresa familiar, son una familia empresaria. Se ha transformado la empresa en algo que poco a poco, en su momento hubo esfuerzos por institucionalizar, en poner ciertas políticas y procedimientos, algo que estructurara mejor la forma de hacer las cosas. Como saben, para que la empresa pueda crecer necesita políticas y procedimientos, pero también gente educada y que los quiera hacer funcionar y que cree en ellos. Es una empresa que ha pasado por esto también, que se basaba en el estilo de la persona que encabezaba la empresa, que era como se hacían las cosas. Y bueno, empezaron vendiendo camisas para caballero desde hace 100 años, como les comento, siempre en el sector textil, siempre en el sector textil. Y se dieron cuenta que había un potencial en la ropa para chef, que había un potencial importante en ese sector de los chefs y en hacer ropa para ellos. Entonces empezaron a crecer en este sentido. Hoy están en Costa Rica, están en España, están en Estados Unidos y por supuesto Alemania y México hoy en día. También en 2019 fueron reconocidos como la marca número 1 en ventas de ropa para chef. El director de la 3ª generación hace 15 años se dio cuenta que establecer tiendas especializadas para vender ropa para chefs era algo que podía funcionar. La verdad es que lo tiraron a loco, hay que decirlo así, no le creían y bueno, hoy lo que les voy a demostrar es qué ha pasado con estos 15 años de crecimiento. Es una empresa que también es importante decirlo en esa mentalidad como dueños que seguramente ustedes están formando y construyendo. Es un equipo apasionado, inspirado y enamorado de lo que hace.
Por supuesto que eso se trabaja todos los días, pero hoy debo decirlo, lo son y son un equipo que se siente así. También es una empresa que ha aprendido a probar y medir mucho y hoy vamos a ver por qué. Ha aprendido a que probando y midiendo es la mejor manera en la que se pueden mejorar las cosas y desarrollar las cosas. Y son una empresa que ha aprendido que el apalancamiento y la mejora continua es algo que les ayuda a crecer sin duda todo el tiempo. Por último, les puedo decir que es una familia que ha logrado armonía y una visión compartida con las demás generaciones, incluso la generación con la que me encuentro hoy acompañando y guiando, pues tiene toda la esperanza en que esto prevalezca a través de los años en las demás generaciones. Por último, decirles que fueron premiados en el Foro de Excelencia de Negocios que tenemos cada año como la empresa más destacada en las ventas a través de la línea del e-commerce, el comercio electrónico. Y bueno, este es un preámbulo para que conozcan a la empresa. Ahora, quisiera entrar en lo que es el tiempo, como decía. Vamos a explicar aquí un caso de éxito y un poco de experiencia, como lo explicaba, de lo que hemos vivido y de un momento especialmente que considero valioso, en donde quiero ejemplificarles qué pasó, cuál era el reto y qué fue el impacto de lo que se logró. En primer lugar, bueno, no voy a repetir lo que quizás aquí ya han comentado. Recuerden que nuestro proceso de desarrollo siempre tiene que tender y pensar en que seamos personas que tienen un negocio de manera comercial, de manera rentable y que les permita trabajar fuera de él en el momento adecuado. Empezando con lo que son los 5 caminos. Había un gran sueño. La empresa en el año 2020, que fue el año pasado, pues yo creo que todos aquí sabemos lo que fue este año y lo que significó esta pandemia que nos ha hecho reinventarnos. Su principal sueño era salir de la operación, del dueño actual y cuarta generación, el director general. Salir de la operación, tenía también en ese momento un sueño que era abrir nuevos mercados, salir de México, buscar otros alcances, salir a trabajar en otros ambientes, sobre todo hacia Norteamérica principalmente, y también salir de México y cambiar de residencia para hacer crecer allá el negocio. Otra parte del sueño es que quería transformar la mentalidad del equipo, un equipo que a veces no estaba tan echado para adelante como él quisiera, que no tenía la mentalidad y la consistencia. Y aquí quisiera comentarles algo que a través de este tiempo pues nos hemos constatado y nos hemos hecho conscientes que es valioso para el dueño de negocio, que es este acompañamiento. En segundo lugar, herramientas prácticas, que es lo que vamos a explicar hoy. Y en tercer lugar, una comunidad que lo inspire, como la que aquí también se forma y ustedes forman parte de ella. En siguiente lugar, tenía siempre claro que quería seguir vendiendo en línea y fortalecer la venta en línea y tener una consistencia comercial que le permitiera llevar el negocio a otro nivel, por supuesto, con un incremento en las utilidades. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, teníamos desde el punto de vista una mentalidad de invertir. Necesitábamos hacer más inversiones, necesitábamos poner más pesos en la inversión de marketing y ventas para crecer y tener primero la mentalidad de que esto es y tiene que ser visto como esto, como una inversión. Y en segundo lugar, empezar a probar y medir más lo que se estaba haciendo. Entonces, sin más preámbulo, lo que sucede es, hablando de los 5 caminos, un primer reto lo encontramos en lo que es la prospección. ¿Qué estaba pasando en la empresa? Pues había una necesidad imperante de generar consistencia en el evento, en las actividades, y en el volumen de actividad diario. ¿Qué quiere decir esto? El equipo lograba prospectar, lograba esforzarse, pero no mantenía el ritmo en la semana, no mantenía el ritmo en el día a día y por supuesto faltaba esa consistencia y ese ánimo para no perder el ritmo. Normalmente, y ahora hablando de los 5 caminos que han estado conociendo muy a fondo, pues se han dado cuenta que una de las claves es el volumen de actividad que estemos logrando. Podemos hacer muchas cosas en un sentido, en un solo camino, pero si no logramos un volumen de actividad importante que nos lleve de menos a más, es difícil que se logre un progreso. Este era un primer reto, que no había consistencia y un volumen suficiente diario en la prospección. El segundo reto es en cuanto a la tasa de conversión. No había un correcto y sobre todo claro enfoque en cómo vencer las objeciones que tenían. Es decir, era fácil que en la primera situación, en la primera objeción, se venciera el vendedor, que se sintiera derrotado, se sintiera frustrado. Como ustedes saben, las ventas
pues también implican una cierta tolerancia a la frustración, una tolerancia al rechazo, que vale la pena decir que no es un rechazo a uno mismo, sino es un rechazo a nuestro servicio o producto probablemente. Y no me dejarán mentir, las ventas, la única forma de hacerlas es prospectando y cerrando. Entonces, había un reto muy grande aquí que era con qué herramientas y con qué habilidades podíamos incrementar la efectividad del equipo. El equipo se sentía a veces desarmado, se sentía con pocas herramientas para cerrar. Entonces, el manejo de objeciones era un reto aquí bastante presente. El tercer punto, bueno, el incremento sobre todo en el número de transacciones. ¿Cómo hacíamos que el cliente nos comprara más seguido, que volviera más seguido a la tienda, que se animara por una recompra? Y por supuesto, el reto era cómo mejorábamos el proceso de contacto con nuestro cliente e incremento en la frecuencia. Ustedes saben que el contactar a un prospecto, pues a veces se vuelve desgastante y es muy delgada la línea entre la convicción y la persecución. Entonces, tener una persona en un camino en el que está buscando la repetición de la compra, necesita un mensaje claro y un buen pretexto y una propuesta de valor para entrar en contacto. Entonces, eso no estaba sucediendo. La llamada era para, oye, ¿cómo ves la propuesta? Oye, ¿qué te pareció? Y simplemente no había una efectividad en ese sentido. En el cuarto punto, bueno, llega por supuesto el monto promedio y el reto aquí más importante que se estaba viviendo era que no había un conocimiento claro y una gestión de las cuentas y su comportamiento. ¿Y a qué me refiero con cuentas? A las cuentas de los clientes, a las cuentas clave, a las cuentas de esa empresa que era un comprador que de pronto empezó a disminuir el ticket promedio, la factura promedio, y no se sabía a fondo cuáles eran los antecedentes y el comportamiento de esta cuenta y de este cliente. Entonces, llegaban al contacto pues con poco conocimiento de cómo puedo ayudarlo o cómo puedo invitarlo a crecer el monto promedio y lo que está logrando en la facturación con nosotros. Y por último, la parte de margen. El margen, como saben, como resultado de todo lo anterior y el impacto en las utilidades del negocio, no se tenía claro el conocimiento de los costos al 100%, había de repente sorpresas en cuanto a lo que se compraba y a lo que se vendía, la diferencia entre la parte variable y la parte fija, de qué manera podíamos ahorrarnos algunos puntos clave como la intermediación entre el comprador y el vendedor, siendo quizás directamente nosotros el que era el fabricante y el que entregaba. Y por supuesto el control de inventarios. Se perdía el manejo estrictamente claro y específico del inventario. Y bueno, para no extenderme, les diría que incluso había a veces recompra de cosas que se tenían en el inventario. Entonces, una mejor administración y conocimiento de los inventarios. Bueno, vamos ahora entonces a lo que es la solución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este camino? En primer lugar, les puedo decir que empezar a trabajar en los 5 caminos y hablando de prospección, logró un incremento del 71% en lo que es la prospección de la empresa. Ahora, ¿qué hicimos, Daniel? ¿Cómo hicimos que esto funcionara y qué nos sugieres? En primer lugar, las llamadas en frío. Quisiera decirles hoy que las llamadas en frío es algo que mucha gente puede catalogar como algo imposible, algo muy sofisticado o que incluso es realmente un rechazo constante y sin sentido. ¿Qué hicimos? Una llamada muy estructurada, una llamada que tuviera de entrada un guión en la mano de la persona que tomaba el teléfono, un guión ordenado que tuviera una secuencia, que tuviera las ideas claras, que tuviera un significado desde un principio y que se comunicara correctamente desde por qué te llamo, con qué tipo de razones me pongo en contacto contigo y un propósito claro y bien fundamentado con un tiempo bien establecido para la llamada. La llamada en frío, por supuesto, por eso es en frío, porque no tiene una disposición tan óptima, pero hay que pensar en ella como algo estructurado. Y eso fue lo que empezó a funcionar, empezó a incrementar más la disposición a ser atendidos en el teléfono. El segundo punto fue el emailing. Como saben, ¿no? El emailing tiene pues, una cantidad de actividad y de procesos que nos permiten controlar si se leyó, si se abrió una vez, si se abrió 5 veces. Un script específico. Se empezó a trabajar con guiones, scripts muy bien desarrollados,
y un método AIDA que probablemente han tocado en este foro, que es atracción, interés, deseo y acción. ¿Cómo estructuro de manera clara un mensaje que al leerlo lo llame a la acción al final? ¿Cuál es el camino y la secuencia que en mi lectura me invita a tener un llamado a la acción? En tercer lugar, el correo directo, la entrega física de flyers y folletos. Había cuentas clave a las que una visita a la oficina, una entrega presencial, un contacto directo, siempre agregaba más valor e incluso se daba el momento para hablar de qué más podemos hacer por ti para que consumas nuestro producto. En cuarto lugar, las redes sociales. Las redes sociales, bueno, creo que aquí todos seguramente las deben usar y las deben conocer, pero tener un plan de actividades, una estructura de qué vamos a hacer en redes sociales, cuál es el tipo de actividades con las que nos encontramos buscando al mercado, cuál es el tipo de comunidad que se está formando y sobre todo empezaron a hacer participaciones en vivo, conexiones en vivo para hacer una entrevista a uno de sus clientes más destacados, una entrevista sobre un tema relevante para el sector, generar comunidad y más volumen en redes sociales. Y después empezaron a pensar también en los patrocinios. ¿Qué tipo de patrocinios? Se aliaron y empezamos a buscar presencia con embajadores de marca emblemáticos y líderes de opinión. Aquellos chefs que son muy representativos, chefs que son personas a quien sigue mucha gente y que es una persona que tiene un alto grado de confiabilidad e influencia en lo que dice y en lo que hace. Entonces, se empezó a vincular nuestra marca con aquellas personas que eran de este tamaño en cuanto a influencia y en cuanto a opinión. Y por último, los horarios de atención. Se ampliaron los horarios de atención en las tiendas, hubo una amplitud superior y mayor a la que se tenía, y también más personas a cargo, es decir, había más personas en la tienda, había mayores horarios, más amplitud, y déjenme decirles que en muchas ocasiones la hora de comida, una hora más en la tarde, una hora más temprano, significa la conversión para una persona y el acceso a conocernos. Estos son los primeros pasos y por eso fue que este impacto llevó a llegar al 71% de crecimiento en el volumen de prospección. En segundo lugar, les comparto lo que pasó con la tasa de conversión, es decir, qué tanto el equipo mejoró la capacidad de cierre. Creció en un 38%, es decir, hubo 3.8 veces más capacidad de cierre en cada uno de los prospectos que se recibían. Primero hablamos de un plan de referidos. Se empezó a trabajar con un esquema donde la referencia de un cliente se volviera la mejor forma de premiar a un cliente actual. Es decir, ustedes saben que no hay nada mejor que un cliente satisfecho para transferir la confianza a alguien más. Lo que este plan buscó es escoger a estos clientes, escoger realmente de qué manera podíamos hacerles un ofrecimiento y qué beneficios podían recibir para pedirles que nos acercaran a personas con su perfil y, por supuesto, con la capacidad de compra y la percepción de valor que ellos ya tenían. El siguiente punto fue dar descuentos en caliente, y perdón la expresión, pero así es como los llamamos, un momento donde había una oferta relámpago, una oferta que no podías dejar pasar, una oferta de corta duración y sobre todo que permitiera a la persona darse cuenta que había un sentido de urgencia y escasez, que se diera cuenta que esto no tenía para mañana para decidirlo, que esto era el producto del momento, que esto era una oportunidad única y por supuesto que hubiera una comunicación en ese mismo sentido. Es hoy porque se acaba y es hoy porque después no habrá oportunidad. En tercer lugar, el seguimiento mayor, es decir, un apego más fuerte y más directo a nuestro proceso de ventas. Yo les puedo decir que un proceso de ventas hoy en día, lo más relevante que les sugiero que siempre piensen es, ¿qué estoy haciendo para que cada etapa de mi proceso se nutra, se alimente y sea lo más efectivo posible? Es decir, entender muy bien las etapas de la venta y fue lo que pasó aquí. Sabíamos que cada etapa necesitaba algo muy importante que agregarle, un ingrediente clave emocional y racional, y eso fue lo que hizo que el apego a cada etapa incrementara la efectividad, por supuesto un monitoreo diario, una cultura de rendición de cuentas diarias, una cultura que permitiera pensar a la persona más en lo que el proceso, una disculpa, entró una llamada, ahí me ven bien, ¿verdad? Ya volvimos a la pantalla, gracias.
el tipo de seguimiento y monitoreo diario. ¿Cuánto es lo que estoy logrando diariamente? Y no esperarme al fin de mes a cuando faltan 3 días y voy al 30% de la meta. Entonces, una preparación más de este embudo que entiendo perfectamente dónde están los cuellos de botella y qué debo hacer para liberarlos. Siguiente punto, el telemarketing. El telemarketing es una base también de actividad clave en la conversión, se incrementó y sobre todo, fíjense muy bien en esto, el contacto, como decía al principio, con una razón solamente para conocer qué tan satisfecho estás y cómo te sientes con lo que estamos haciendo. Algo que a veces nos pasa en la venta es que no tenemos un buen pretexto para hablarle al prospecto. Sabemos que lo único que va a esperar de nosotros es qué pasó con la propuesta, qué has pensado, cuándo das el paso, qué más puedo hacer por ti. No te hablo para venderte, te hablo para encuestarte y conocer tu satisfacción y pedirte 5 minutos. Empezamos a hacer esto y por supuesto que el mercado percibía una evaluación y una cercanía cada vez mayor a la excelencia y a la atención y el cuidado de los detalles. Y eso nos daba pie a decirle entonces en su momento, pues compra más, porque es momento de comprar más con esta satisfacción que sientes. Las customizaciones, el hacer trajes a la medida, este es otro punto muy importante que funcionó. Se hicieron estas adaptaciones y desarrollo de propuestas muy customizadas, muy adaptadas. Se abrió más esta mentalidad de qué necesitas y cómo ayudo a que funcione para ti. El siguiente paso, como saben, es el número de transacciones. Aquí crecimos un 27%. ¿Qué es lo que pasa con el número de transacciones normalmente? Como decíamos al principio, pues a veces nos perdemos en el día a día y no sabemos incluso cuánto nos está comprando y de qué y con qué frecuencia un cliente lo está logrando. En primer lugar, lo que hicimos fue empezar a premiar la segunda compra del mes, es decir, buscar esa repetición. Buscar que el cliente que había comprado ya en el mes supiera que hay una mejora, una mejor propuesta para él, que hay una diferenciación y que el fin de mes era el límite para hacerlo. Es decir, se segmentó la base, se separaron los clientes A, los clientes B, los clientes C, cuál era su ticket promedio, cuál era el tipo de alcances que estaban teniendo. Porque déjenme decirles que hay clientes que lo único que necesitan para comprar es que les hablemos y les ofrezcamos más. Ese conocimiento de los clientes y de su monto promedio, aunado, por supuesto, a la repetición, nos llevó a aplicarle un beneficio a cierta parte alta de la cartera de clientes, a esos clientes especiales que sabíamos que un beneficio en el mes los iba a llevar y más por su capacidad de pago que ya conocíamos. Siguiente punto, un plan de relacionamiento y contacto. El cuidado de la relación con el cliente. ¿Qué hicimos? Diseñamos un proceso llamado el viaje del cliente, llamado ese trayecto del cliente que vive con nosotros, esa experiencia. Yo los invito a que se pregunten, ¿qué experiencia tiene mi cliente conmigo? ¿Cómo se siente cuando lo contacto? ¿Cómo se siente cuando lo atendemos? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué le diría a alguien si le habla hoy un cliente y le pregunta por mí? Empezamos a diseñar un plan de relacionamiento. ¿Con qué? Con actividades muy específicas de su cumpleaños, actividades de un aniversario, actividades de una fecha importante, algún momento relevante en su vida, y nos empezamos a acercar a ellos para crear un plan de lealtad. Empezamos a crear algo que los premiara de una manera superior a solamente la segunda compra del mes, sino a marcarles una diferencia entre ser un cliente como tú vale mucho la pena. Ser un cliente como tú te da estos beneficios y te permite ir recibiendo este tipo de alcances y, por supuesto, exclusividad. El monto promedio, el número 4. El monto promedio creció el 29%. ¿Y qué fue lo que hicimos para este crecimiento? En primer lugar, el incremento de precios. Eso es algo que a veces nos puede dar miedo, nos puede preocupar o nos puede, pues, hace sentir hasta a veces que se va a ir el cliente si hacemos un ajuste en el precio. Yo les puedo decir que el precio es primero muy importante que lo percibamos y lo entendamos como una disposición, antes que nada. El precio es algo que es la disposición que tienen a pagar por el valor que generamos. Como negocios tenemos siempre que pensar en de qué manera estoy creando valor constante y que la percepción siga siendo alta. ¿Qué pasó aquí? Incrementamos el precio y educamos al cliente
en el valor y la comprensión de nuestra característica única de venta. Seguramente es un término que han escuchado en este foro probablemente, pero es eso que nos permite seguir posicionándonos y seguir siendo preferidos por algo único, que además de que yo lo comunico, el cliente lo sigue percibiendo así. E incrementar el precio se volvió algo que funcionó, que por supuesto hubo un par de casos donde hubo rechazo o hubo cierta inconformidad, pero el resto estaba dispuesto a pagarlo por esa creación de valor y esa comunicación y educación en términos del valor que recibía. Entrenamiento para la venta añadida. ¿Qué hicimos? Empezamos a entrenar más a los vendedores, empezamos a entrenar más en qué tipo de productos se están perdiendo de vista, qué tipo de complementos, la nueva gama, la innovación del mes, la nueva tela, el nuevo diseño, el nuevo estilo, toda esta gama de productos que a veces están un poco empolvados, un poco abandonados, el saber que tengo tanto que ofrecer, pero no sé comunicarlo o no sé cómo transmitirle el valor a ese prospecto. Entrenamos a la gente para que supiera hablar de, oye, te estás perdiendo de esto, ¿ya lo conoces? Oye, te voy a mandar esto para que lo conozcas y lo pruebes, te mando esto de regalo para que lo veas. Y se empezó a generar esta actividad que complementaba la venta y le daba innovación a la venta que estábamos logrando. Tercer lugar, un plan de incentivos, el plan comercial para el equipo, es decir, se mejoró mucho el incentivo para los vendedores, se aumentó y sobre todo se generó una competencia sana. Internamente ustedes saben que el ver un tablero en la pared, el ver un ranking que me tenga en el 5, que me tenga en el 10, pues es retador y me hace sentir orgulloso, me hace sentir apenado de lo que está pasando. Entonces, se estableció un tablero, se estableció un plan de incentivos mucho más atractivo. Y aquí cabe hacer un comentario adicional. Recuerden que un vendedor y un ejecutivo comercial, alguien que está relacionado con las ventas, lo tenemos que hacer nuestro socio comercial. Lo tenemos que volver a alguien que vea el negocio como una fuente de utilidades y no solamente de ingresos. Esto fue lo que pasó aquí. El vendedor se dio cuenta que haciendo una mejor mezcla de venta, vendiendo lo más caro primero, haciendo una buena composición por cuentas y por ventas bien trabajadas, le generaría un mejor ingreso al final del mes. Bonos por desempeño. Un bono por desempeño que, por supuesto, era resultado mensual, resultado de un trayecto de trabajo en el mes y, sobre todo, empezar a trabajar con el tablero 10X que está aquí. No me quiero extender, pero el tablero 10X es un momento en el que el equipo empieza a pensar en trabajar comercialmente en actividades simultáneas, 10 actividades simultáneas que vuelvan exponencial el resultado que está logrando tener. Bueno, por último, el margen de utilidad. Por supuesto que después de todo esto, lo importante era saber qué pasó o cómo estamos logrando crecer en términos de utilidades. Voy a explicar los puntos y luego les voy a enseñar por último una gráfica del impacto que se recibió. En primer lugar, pues la medición específica y detallada de nuevos aspectos y gastos. Yo les puedo decir que el trabajo en la oficina, los detalles operativos, llámese papelería, llámese el agua, llámese las reimpresiones, llámese los tiempos extras, llámese los movimientos de inventario, llámese los traslados, las gasolinas. Detalles así llevaron al equipo a que por área tuvieran una meta de ahorro. Se hizo una meta de ahorro mensual, se creó un comité de mejora en términos de ahorro donde cada área analizaba todos los gastos que estaba haciendo y dónde tenía oportunidades de mejorarlos, dónde podría yo contribuir, aunque sea con un punto porcentual, aunque sea con un grado que parece insignificante, pero en el conjunto de las áreas se logró hacer un progreso bastante significativo. La eliminación de intermediarios. Muchas veces el ser intermediario, ustedes lo saben, pues diluye la utilidad, diluye el flujo de efectivo y aquí se buscó empezar a tener más relación directa con fabricantes, más relación directa en la cadena de suministro que permitiera crecer de manera más significativa en el margen de utilidad. Y bueno, también pensar en el envío. Como saben, hoy el envío, y bueno, la pandemia nos llevó a todos a trabajar de una manera más ágil en lo que son los envíos, los traslados, las compras en línea. Se empezó a trabajar más en las ventas y el envío, sobre todo directamente. Esto, bueno,
creó un efecto compuesto de hasta 2 millones de pesos que se estaban gastando adicionales en los envíos a través de intermediarios. Y bueno, todo esto, Daniel, pues, ¿qué pasó? ¿Qué efecto tuvo? Pues también se llevó a un mejor manejo del inventario, un mejor manejo con una producción mínima necesaria, con una producción más específica, detallada y sobre todo más controlada y adecuada para los tiempos del inventario. Y elegí para ustedes esta gráfica que tiene que ver, por último, para que vean un poco lo que fueron las utilidades de la empresa en el 2020 comparadas con el 2019. El 100% que tenemos de manera horizontal en la gráfica es el año pasado, es decir, es un comparativo de lo que fue el 2019 con el 2020. Quiere decir que todo lo que esté arriba de ese 100% fue superior a lo que fue el 2019. Entonces, la aplicación de los 5 caminos a partir del mes de septiembre, lo que quiero especialmente reforzar, este trimestre, octubre, noviembre, diciembre, llevó a la empresa a tener un incremento en utilidades del 38%. Diciembre, si lo pueden ver, está en un 138%, casi 40% de la gráfica. Hoy la empresa se mantiene esos niveles. El equipo tiene una mayor capacidad de comprensión de cada uno de los caminos e incluso es un equipo que hoy mantiene una cultura de rendición de cuentas diaria, un monitoreo constante y sobre todo una fuente de inspiración a través de este ejercicio. Pues prácticamente hasta aquí mi presentación y quisiera cerrar con esto. Los sueños, como saben, se pueden hacer realidad. Los 5 caminos, yo estoy seguro que pueden hacer muchas cosas por ustedes y por su empresa. Y lo primero que les diría es, hoy está fuera de la operación el director general. Hoy radica en Estados Unidos, ha abierto mercados en Estados Unidos muy fuerte, muy contundentemente. Es una persona que hoy ha llevado al equipo una mentalidad 10X a una mentalidad muy superior en productividad, en consistencia y sobre todo en inspiración comercial. Y también ha llevado las ventas en línea a un nivel muy superior y más al tratarse de un mercado norteamericano. Y por último, a incrementar sus utilidades, como hoy se los decía. Quisiera cerrar con esto y decirles la razón más importante de este caso que me enorgullece y creo que es importante decirla. Él tenía mucho miedo por salirse de la operación, por irse a vivir a otro país y dejar aquí a la empresa en manos de alguien más, en manos de otra persona. Hoy les puedo decir que gracias a este camino, a este esfuerzo, a esta estrategia, él está fuera del país con un negocio creciente en otras latitudes y, por supuesto, muy satisfecho del crecimiento que están logrando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tan detallada explicación. Enhorabuena por este caso de éxito. Y bueno, pues yo creo que es el momento de dar pie a las preguntas. Mi querido Adam, no sé si tenemos preguntas en el chat ya o si gustan, podemos abrir micrófonos en el momento ya para poderle preguntar a Daniel con toda confianza. Vamos a dar, yo creo que 4 o 5 minutos máximo para hacer sus preguntas, para que por favor en este momento arranquemos. ¿Alguien ya tiene alguna pregunta, duda, comentarios también? Felicitaciones, por favor, para Daniel. Adelante, Manuel Camacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la asesoría. Mi pregunta es, bueno, más que pregunta es si nos puedes dar, por favor, algunos tips sobre lo que se habló de los incentivos. Como ahorita estoy tocando este tema con mi equipo de ventas y pues ya también lo tocamos en otra clase, me gustaría pues comparar más ideas, ¿no? Sobre ese esquema de cómo motivarlos con esas bonificaciones por ventas. Claro que sí, Manuel, con mucho gusto. Voy respondiendo una por una. ¿Está bien, Eduardo? Perfecto, sí, claro que sí, Manuel. Gracias. Excelente pregunta. Como comentaba en su momento, la parte de incentivos y la perspectiva, sobre todo, y la mentalidad del equipo comercial, normalmente se comete el error de premiarlos a partir del ingreso. Y el riesgo más grande que corremos es que puede estar vendiendo algo que a nosotros nos cuesta una comisión, nos cuesta, por supuesto,
el incentivo, pero que quizás no nos generó utilidades al final del ejercicio. Es decir, es un costo importante y no es un negocio que generó utilidad al final. La perspectiva importante aquí es que primero que nada podamos premiar a nuestros vendedores a partir del crecimiento que generan en las utilidades del negocio. Es decir, tenemos que marcar rangos, tenemos que tener, por supuesto, una base, un salario fijo, que por supuesto es indispensable que exista, pero también que exista esa zanahoria, perdón la expresión, que exista ese hambre de poder llevarse lo grande que es lo variable, de poder aprender a mezclar la venta, de aprender a traer el producto más caro al principio, lo que más deja, porque lo que tenemos que hacer es el fijo, y hay un tablero que con todo gusto te lo hacemos llegar, el fijo que primero generamos y después un rango variable. Si vendes a partir de 10,000 a 50,000 pesos, tanto de la utilidad es tuya. Si me hiciste crecer 10% mi utilidad, tanto es tuyo. Si me hiciste crecer 15% mi utilidad, pero aparte vendiste este rango, te doy otro porcentaje de utilidad. Entonces, tiene que ser algo escalable que componga de lo fijo y de lo variable por rango de venta y por rango de crecimiento en utilidad. No sé si explico bien. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Como les digo, felicitaciones también para Daniel. ¿Dudas, comentarios? Adelante, por favor, Adán. Bueno, ante todo, muchas gracias, Daniel, muy práctico, muy explícito todos los puntos. Me interesa consultarte con respecto a este primer contacto. Yo creo que viene a ser como un filtro de la llamada estructurada que decías vos, bajo un guión, con un tiempo, propósito único y claro. Lo que quiero preguntarte es esa llamada, o sea, nosotros conectamos con el cliente y a partir de ahí ya directamente vamos a hacer un filtro de esa persona mediante una llamada directa. Eso obligatoriamente seguían ese paso. ¿Y qué tocaban con el cliente? Lo precalificaban, digamos. Claro. Mira, este primer contacto, si es el primero, por supuesto, si es en frío, que es al que te refieres, ¿verdad, Dan? ¿Es correcto? Este contacto en frío, normalmente lo primero que sucede es que hay un desconocimiento total de quiénes somos y por qué hablamos. Entonces, si no envié nada previamente que pudiera haber hecho conciencia en el prospecto de, por lo menos, de dónde salió esta llamada, quién es o por qué me busca, y si voy 100% en frío, es muy importante que este primer contacto inicie con la razón de la llamada, es decir, que él sepa, te llamo por esto y soy tal persona. Es decir, la razón de mi llamada es presentarte o consultarte esto para conocerte un poco más, pero al mismo tiempo yo me presento y me identifico. Sé quién eres, pero también quiero que sepas quién soy y por qué te busco. Vale la pena decirte que todos estamos en una etapa en la que el contacto telefónico a veces es muy vulnerable y es riesgoso. Pero independientemente de eso, cuando tú entras en una llamada y te identificas y explicas la razón de la llamada y la forma en la que estás comunicándote y por qué estás comunicándote, es donde la persona baja un poco la guardia, porque la llamada se toma así y la persona baja la guardia a los 30 segundos que te escucha. Trata siempre de abrir con una identidad de somos esta empresa, te llamamos por esta razón, tenemos tu información de esta fuente y necesitamos 2 minutos de tu atención. Yo te aseguro que eso hace que la guardia se baje inmediatamente y la disposición a escucharte es mucho más alta. Excelente, muy bien. Por ahí también nos están poniendo en el chat que les interesa ese tablero. Ojalá que nos lo puedas compartir, Daniel, a mi compañero Adán, y él con mucho gusto lo comparte para quien lo necesite. Muy bien, ¿quién más quiere comentar algo, preguntarle algo a Daniel? Aprovechemos que está aquí con nosotros. ¿Alguna otra persona? No tienes que levantar la mano, simplemente abres tu micrófono. Mientras, no, sí, yo tengo una pregunta. Adelante, Karina. Es el expositor que no hay que tener miedo a subir precios y a dar valor a tu producto. Pero, ¿subiste el precio en relación a qué? O sea, ¿te subieron tus costos? Por ejemplo, a mí ahorita en la pandemia me han subido, todos los productos me subieron entre
15 y 30% algunos el precio y me da miedo subirlo. Pero también digo, me va a ahorcar a la hora que tenga que volver a comprar. ¿En qué se basaron para subir esos precios? Excelente pregunta. El incremento de precios partió primero de, como bien dices, un primer incremento que se recibió en la materia prima, en la tela, en todo lo que fue el traslado y la operación, principalmente. Pero lo que hicimos fue más el crecimiento de cara al cliente, es decir, necesitábamos crecer el monto promedio, el margen de utilidad, y lo que buscamos fue tomar aquellos productos que eran los más valorados y los más apreciados por el mercado. ¿Por qué? Porque es como si mañana yo te dijera que el café de Starbucks sube 20 pesos. Hay gente que aunque suba 100 te lo va a seguir comprando. Entonces, hay tal valor percibido, hay tal lealtad a mi producto, hay una percepción tan alta de que lo que recibe es exclusivo y es lo mejor. Toma tus productos estrella, toma tus productos más apreciados, toma tus clientes más leales y prueba con ellos. Haz un primer incremento, pero también acompáñalo de una explicación de que tú mantienes excelencia en la calidad, de que tú mantienes excelencia en el soporte, en la atención, en el acompañamiento, que siempre estás ahí y que respondes con garantías y con este tipo de servicio. Ok, muchas gracias. Encantado, padrísimo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, mientras a ver si alguien más, Daniel, quiere participar. Cuando hablas en el tema de los patrocinios y esta parte de incremento de horarios, ¿verdad? De operación, evidentemente debe haber un cálculo de costo-beneficio. ¿Por qué? Porque implica horas extra o una hora más larga, una jornada más larga, en algunos negocios donde hay consumo alto de luz. Entonces, ¿cómo calcularon esa parte? Y muy parecido por el lado del patrocinio, ¿cómo midieron el efecto de esa ventaja? Excelente punto. Gracias, Eduardo. Bueno, primero el tema de las tiendas. La amplitud de horarios fue primero razón de que nos dimos cuenta que había momentos clave en el día en el que la gente visitaba las tiendas y no había suficientes manos para ayudarles. Entonces, fue un estudio de la demanda y de los tiempos y movimientos. Por otro lado, si yo me voy al tema de los costos, el tener un espacio como guardia a la hora de la comida, el tener un horario como extendido, lo transformamos en un premio para los vendedores. Es decir, es una oportunidad que te estamos dando para que todo aquel negocio que llegue a la hora de la comida, porque nos dimos cuenta que había gente que especialmente pedía visitar la tienda entre 2 y 4 o después de las 7. Entonces, había una oportunidad de venta y la mentalidad es, ya me dieron el turno de la comida, ching, híjole, yo no quiero, tengo que comer. Oye, es una oportunidad para que tú generes venta y tus comisiones crezcan. Entonces, el costo de tener a alguien más en ese espacio, que por supuesto es un costo laboral y la hora de la nómina y la hora de trabajo de la persona, se convirtió en una compensación frente al ingreso que generaba. Y vuelvo al tema de las comisiones. Me hacía crecer mi utilidad, la cual le repartía al final del ejercicio. No sé si es claro hasta ahí. Y el tema del patrocinio, la verdad es que el patrocinio, el dueño es amante del golf y es amante obviamente de la cocina y todo el tema de los chefs. Entonces empezamos a escoger ciertos foros donde un chef mexicano especialmente tradicional y muy reconocido portaba nuestra ropa. Portaba nuestro uniforme, portaba la ropa de Permachef. O empezábamos a entrar a foros donde pues había una marca que se asociaba con nosotros y al mismo tiempo usaba la ropa que nosotros generábamos y insertábamos en su comunicación, o teníamos en cierto momento presencia en eventos ya de un estándar más alto, pero siempre un patrocinio buscaba abrirse camino y posicionarse con un cierto nicho. Entonces, esa era la parte más importante y de líderes de influencia sobre todo. Pues estupendo, muchas gracias, Daniel. Si no hay alguna pregunta más, pues sí, Manuel, adelante, nuevamente desde Mexicali, adelante, Manuel. Y voy a aprovechar que está un poco Claro. tranquilo el grupo. Yo tengo, si nos puede dar una estrategia, por favor, de cómo medir, pero yo batallo mucho cómo medir pues realmente la tasa de conversión, porque tenemos tiendas de cosméticos y
y hacemos estrategias por redes sociales, por diferentes ahí mismo mostrador para que el cliente regrese, etcétera, pero ahí hemos batallado. Igual no he encontrado la persona adecuada para el puesto de marketing que quisiera, pero las personas que han estado ahí apoyándome con eso, se nos dificulta cómo medir de dónde llegan los clientes, porque pues sí hemos puesto unas estrategias de preguntas y algo así, pero también a los muchachos que atienden se les hace complicado estarles preguntando cada rato a todos los clientes, hacer unas encuestas. Entonces no sé si nos puede apoyar ahí con unos tips de cómo medir ese flujo de gente. Claro. Te referías al flujo de gente y a la tasa de conversión, ¿no? Principalmente. Sí, pues para saber si vienen de Claro. esas estrategias de redes sociales, porque hacemos varias al mismo tiempo y no sabemos si nada más fueron recomendados por otras personas o si fueron atraídos por esas estrategias. Claro. Sí, bueno, normalmente la tasa de conversión la entendemos como la capacidad de cerrar al prospecto, es decir, el prospecto que llega, qué tanto estamos logrando que se cierre la venta, que se convierta en un cliente. Ahí, por un lado, te diría tener una lista muy clara de las objeciones más importantes que se están teniendo y trabajar uno a una con estrategias muy clave. Hay objeciones que son las primeras. El precio puede ser una de ellas, es decir, pues cuando nos peleamos por precio, como saben, es porque no le estamos vendiendo al nicho correcto o porque no califiqué bien a mi prospecto, no lo logré perfilar correctamente y no lo llevé a ser una persona que está dispuesta a pagar lo que valgo y percibió el valor con una calificación en la tubería o en ese proceso. Ahora, el origen de mis prospectos, sí es necesario que lo preguntes, es decir, probablemente se está teniendo una encuesta un poco cansada, o que quizás es un poco recurrente o repetitiva, mejor dicho, o que no está siendo clara. Pero lo principal que yo te diría es, de entrada, de dónde nos visita o cómo se enteró de nosotros, dónde nos vio, cuál es el tipo de publicidad que vio o qué le llegó un correo, le llegó un mensaje, pero sí tienes que preguntarlo porque el origen de un prospecto va a depender de dos cosas. Primero que nada, del costo de adquisición que estás invirtiendo. Es decir, ¿cuánto te está costando traerlo? ¿Cuánto estás poniendo en las campañas? Y de eso, al haberlos calificado y logrado cerrar, el valor de vida que un cliente tiene. Es decir, ¿cuánto te está comprando? Y te puedo decir, empieza por un trimestre. Mide un trimestre cualquier persona que se acerque a ti, el origen que tiene, si lo cerraste, y luego el monto promedio de compra a través del tiempo de un primer bloque de 90 días. El costo de vida, el valor de vida de un cliente te va a animar mucho más a invertir y a darte cuenta, y por eso puse esa lámina al principio, que lo veamos como una inversión, a darte cuenta que hay un cierto bloque que es el que más responde, el que más está visitándote y el que más responde a tu comunicación sobre todo. Padrísimo, muchas gracias, Daniel. Y Gerardo Polanco, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo tengo, Daniel, bueno, muchas felicidades. Yo tengo dos preguntas. Mencionabas que el dueño, como director, tenía muchos miedos. ¿Cómo lograste quitarle esos miedos como director para que pudiera hacer todos los cambios que le propusiste? Y es ese, y se enfocó mucho el acompañamiento. Básicamente, lo que nos explicas es en el pilar comercial. ¿Hubo cambios importantes en las otras áreas de la empresa? Sí, claro que sí, Gerardo. Gracias. Excelente pregunta. La primera es cómo quitarle el miedo. Una de las cosas que más alimentaban ese miedo o generaban ese miedo era la falta de confianza y de seguridad en el equipo. Es un dueño de negocio joven que va a 300 por hora, que va a toda velocidad y se dio cuenta que el equipo pues venía en el carril de baja y él venía en el carril de alta. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer es empezar a generar espacios donde se pudiera hablar de la visión compartida con el equipo. Es decir, que el equipo se diera cuenta lo importante que era esa visión y que de verdad se inspiraran en ella, que de verdad creyeran en ella y se sintieran parte de este propósito que él tenía y que hoy tiene.
Su miedo también era en no tener a quien delegarle las cosas, que se hicieran como a él le gustaban y como él, con la excelencia y la calidad que él quiere que se hagan. ¿Qué hicimos ahí? Empezar a acompañarse en ciertos momentos de esas personas clave, empezar a subir incluso al programa de acompañamiento y al coaching a ciertas personas clave que pudieran empezar a notar y a desarrollar esas habilidades que fueran poco a poco delegadas y encomendadas a esas áreas. Te puedo decir que el principal fuerte fue lo comercial, y ahorita voy a la segunda pregunta, pero teníamos un gerente comercial muy pasivo, un gerente comercial que podía estar dando su 100%, pero eran las 7 de la tarde y pues ya se iba. Y no estaba dando el extra, no estaba dando el plus, no estaba dando ese paso más que él quería que se diera. Entonces, fueron espacios primero semanalmente para hablar de números, hablar de una medición clara, concreta, una rendición de cuentas constante. Y él se dio cuenta que el equipo, además de entender las metas crucialmente importantes y la visión que él tiene, también se sentía responsable, porque esa es la responsabilidad, la habilidad de responder. Creamos un equipo con más habilidades para responder y sobre todo con una cultura de rendición de cuentas y responsabilidad colectiva. Les generó un círculo de confianza donde si tú no cumples, nadie cumple. Si tú no haces esto, yo más tarde voy a tener un impacto en mi trabajo, voy a tener un impacto negativo en mi día a día, me voy a ver perjudicado y obviamente fue un acompañamiento colectivo. No sé si respondo a la primera pregunta hasta ahí. Sí, claro. Y la Gracias. segunda es, ¿en qué otras áreas? En la parte de tecnología y procesos. Metimos mucho tiempo a diseñar flujos de trabajo, a diseñar procesos basados en tecnología. Él utiliza, por ejemplo, mucho Shopify para vender hoy en línea. Él utiliza Kajabi para grabar ciertos tutoriales de inducción a la empresa de los nuevos colaboradores. Se diseñaron procesos, sobre todo, tanto comerciales y productivos, donde el responsable del área se sentaba con nosotros a diseñar el flujo y después lo hacíamos propietario y dueño de ese proceso. ¿Por qué? Porque puede haber un proceso, pero puede no haber credibilidad en él. Entonces, generamos un diseño de flujos de trabajo para reinventarlos, para hacerlos más esbeltos y sobre todo con puntos clave donde se dieran cuenta que esos momentos eran los más importantes y que ellos tenían que ser responsables de que funcionaran bien y se reportaran a la dirección general. Entonces, lo comercial fue una consecuencia de procesos bien establecidos y de gente educada y confiando en ellos. Ok. Pues muy Gracias. bien. Gracias también. Rápido. Claro que sí, Karina. Bueno, ahorita, por ejemplo, no sé si tu empresa contrató a alguien para hacerle el marketing, porque lo que estamos viendo ahorita es que como todo el mundo lo está haciendo, las campañas que antes funcionaban ya no te están funcionando o no llegas a tantas gentes como anteriormente. En este caso, ¿la empresa contrató una empresa de marketing o ustedes lo coacharon o cómo, qué recomiendas en estos casos? Pues mira, es una excelente pregunta porque como bien dices, hay mucha oferta. Ellos la decisión que se tomó después del análisis de campañas diseñadas fuera, diseñadas dentro, es se contrató a un equipo interno para generación y producción de contenido. Se montó un set, pantalla verde, cámaras y se generaron contenidos internos. Lo que se buscó fue apoyo externo para el plan de marketing, ya el plan de medios y la inversión en diferentes redes. Pero en mi experiencia, lo que aquí más funciona es tratar de hacerlo interno en la mayor medida de lo posible. No digo que no se confíe en las agencias de marketing, pero sí hay que conservar mucho la esencia en manos del equipo interno, porque te puedes sentar con la agencia de marketing y si no haces un buen brief, si no haces una buena explicación de lo que quieres transmitir, vas a estar corrige y rebota las campañas. Entonces, se creó un equipo interno que preparaba la esencia y los contenidos y un equipo externo que era el responsable de hacer que eso se difundiera correcto y tuviera el impacto y el retorno a la inversión adecuado. Perfecto. Por temas de tiempo vamos a hacer una pregunta más. Me parece que eres René, ¿verdad? Levantaste la mano. Adelante, René. Correcto. Hola, Daniel, muchas gracias. La verdad es que estuvo súper interesante. Oye, Daniel, una pregunta. Y para hacer todos estos cambios, la inversión fue importante, o sea, el marketing, todo este tipo de cambios de estructura,
quería preguntarte, ¿la inversión fue como muy importante? ¿Fue un gasto fuerte? ¿Te refieres al marketing que acabo de explicar? Exacto, bueno, el marketing y a todo, ¿no? Claro. En todo el cambio de estructura, Sí. porque según lo que entiendo es súper interesante, creo que hay que hacer un cambio muy interesante a todos los procesos, ¿no? Sí, exacto. Mira, te puedo decir que fue una inversión paulatina. Se creó un proyecto, un comité de proyectos de mejora e innovación, donde se iban trayendo a la mesa las propuestas de cambio, porque el programa tiene una serie de actividades y estrategias muy bien definidas por Action Coach y por la metodología, pero cada momento en el que cruzábamos por una necesidad de inversión y de cambios, se ponía en la mesa con el comité de mejora continua. Entonces, para darte una idea, por ejemplo, los procesos, la automatización de procesos representó una inversión aproximadamente del 15 o 20% de las ventas mensuales que se estaban teniendo para automatizar los procesos de producción. Después nos fuimos a la parte comercial. Hubo que implementar tecnologías y desarrollar nuevos mecanismos de venta en línea que estuvieron entre el 5 y el 10% de las ventas del trimestre. Es decir, vamos a apostar este porcentaje de las ventas trimestrales para invertir y escalar más. Cuando hablaba de apalancamiento al principio, escalar nuestras ventas al siguiente nivel. Fue un retorno a la inversión que se dio a los 6 meses, para darte una idea. Pero más allá de decirte fue mucho o poco, perdón que sea insistente, pero tenemos que voltear a verlo como una inversión bien calculada, que se prueba y se mide y que sabemos dónde se pone, el impacto que está teniendo y las ventas que trae y por supuesto las utilidades. Esa medición es a la que yo te invito, a que la tengas muy presente. Correcto. Y la establezcas. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, Daniel. Pues felicitaciones por esta estupenda ponencia. Muchas gracias a todos por su participación. No me queda más que pues agradecerles a nombre de Esteban, de todo nuestro equipo CSQ y especialmente, bueno, Daniel, por cumplir todas las dudas. Nos excedimos un poco en el tiempo, pero creo que es muy valioso. Estamos logrando con este foro agregar ese valor. Estamos viendo casos muy similares a muchos que conocemos, pero con resultados muy distintos cuando se siguen estos procesos. Entonces, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente emisión de este programa, que va a ser el viernes a las 11 de la mañana. Y bueno, un abrazo, Daniel, un abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.